Como anunciábamos, vamos a tener el gusto de hablar con un hombre que ha sido funcionario en un área como es la Secretaría de Justicia. Esto fue en el gobierno de Sergio Uribarri, fue eyectado en una situación muy rara, en todo caso en una situación por obrar como correspondía en su momento, pero bueno, en todo caso él lo contará. Estamos en comunicación con el doctor Rubén Virué, quien fue exsecretario de Justicia, como decíamos, y por lo menos tenemos entendido que es parte de los hombres que consulta el actual gobernador Rogelio Frigerio. Doctor Virué, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Federico, un gusto participar del programa de ustedes. Gracias. Bueno, para empezar, un diciembre movido, ¿no? Por lo menos para la política entrerriana, con un ex gobernador y en este caso su cuñado, uno de los funcionarios de mayor confianza, detenidos en la unidad penal luego de un proceso en el que fue juzgado y llevó un tiempo. ¿Qué análisis hace de todo ese proceso y de la forma en que se llegó a la condena y en todo caso estaríamos en el cumplimiento de parte de esa condena? Sí, bueno, a ver, hay dos cuestiones. Yo creo que por una cuestión de seriedad, uno opinar sobre lo que tiene que ver con cómo se merituó la prueba que derivó en la condena y luego en la confirmación por casación, es una tarea que naturalmente a mí me excede porque yo tuve una intervención exclusivamente como testigo por una cuestión muy particular que tuve que ir a declarar, pero no conozco en profundidad, con lo cual decir si la condena es correcta o no, creo que sería de mi parte una falta absoluta de seriedad, ¿no es cierto? Además, creo que también, como bien lo presentaste al inicio, yo fui secretario de Justicia desde febrero del 2012 hasta junio del 2015, del gobernador Uribarri, y por lo tanto me parece que creo que por una cuestión de que cómo entiendo yo que uno debe responder frente a quien fue su superior y quien fue quien me designó, creo que tampoco puedo entrar en ese tipo de cuestiones. Me parece que involucrarme en ese tema, no me siento cómodo realmente opinando sobre cómo se meritó la prueba. Ahora, tenemos sí un elemento muy reciente, que es el pronunciamiento de casación, en el cual se dictó la prisión preventiva, y en eso sí creo, me siento en condiciones de opinar, porque leí el fallo y creo que de alguna manera hay una interpretación por parte de casación que excede los parámetros que habitualmente se tienen en cuenta en una situación de estas características, cuando la sentencia no se encuentra firme y cuando quienes hoy están privados de su libertad siempre estuvieron a derecho. Mi impresión, el fallo, hay una parte que habla de, que me sorprendió muchísimo, que al referirse al exgobernador Uribarri, había comparecido una sola vez en forma personal y que luego lo había hecho a través de videoconferencia, por lo cual se desconocía dónde estaba, sin detenerse en que obviamente para que esto se produzca de esa forma tiene que haber sido autorizado por el tribunal y que es un medio que absolutamente habilitado. Por otra parte, me sorprendió también la manera en que se merituó las diferentes instancias recursivas y de recusaciones, cuestión que también creo que
de alguna manera el fallo exhibe una cierta descalificación a lo que fue la actividad de los letrados ajenos a la jurisdicción provincial, que, y esto es una apreciación muy personal mía, creo que la intervención de ellos fue muy poco feliz, fundamentalmente en lo que tiene que ver con aquel planteo que hicieron ante la doctora Servini de Cubría, con lo cual me da la impresión que por el tenor del fallo, la intervención de estos profesionales aseguró el resultado de prisión. Esa es una impresión personal, máxime cuando tengo claro que el gobernador Pedro Báez, con quien me une, 30 y pico de años de relación, y tengo afecto por él, fueron defendidos profesionalmente por, abogados de nuestra provincia que hacen honor a la profesión y que realmente no sé si este resultado de prisión preventiva se hubiera consumado en el caso que hubieran continuado ellos con las defensas, ¿no es cierto? Particularmente el caso de Urribarri, que fue quien modificó su esquema defensivo con la incorporación de los letrados de Buenos Aires. Pero reitero, esto es una apreciación muy personal mía, porque, está claro que la sentencia, hay un doble conforme, sin ninguna duda, no está firme, y los parámetros convencionales que tiene nuestro país y que hoy tienen un rango incorporado a la Constitución, establece muy claro que la prisión preventiva es una situación absolutamente excepcional y que debe darse o el entorpecimiento de la investigación, cuestión que ya no es posible porque la investigación está terminada, y el riesgo de fuga, que en este caso no apareció objetivamente como verificado, ¿no es cierto? No nos olvidemos que yo comprendo que el imaginario social siempre cree que determinados delitos tienen que terminar con la gente encerrada. Pero bueno, nosotros tenemos una evolución en esto. No nos olvidemos que antes cualquier delito que tenía como expectativa una condena de ejecución efectiva tenía que ser con prisión preventiva. No nos olvidemos, porque por ahí muchos se olvidan, que nosotros, nuestra legislatura provincial, en el segundo gobierno de Sergio Montiel, estableció como delito no excarcelable el abigeato. Lo indicó con número de artículo, lo cual fue aplaudido por los sectores agropecuarios, pero la realidad es que era un delito menor y que, por supuesto, después se terminó declarando su inconstitucionalidad y se derogó, pero en muchas oportunidades la persona que carneaba un animal para comer se comía 60 días detenido hasta que la Cámara declaraba la inconstitucionalidad, porque los jueces de instrucción de nuestra provincia no acataron la declaración de inconstitucionalidad en general. Entonces, ese paradigma está absolutamente modificado y yo creo que el derecho a permanecer en libertad, en tanto no hay sentencia firme, si no se dan estos requisitos, particularmente en este caso no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga, tendrían que permanecer en libertad. Esa es mi opinión personal. Usted seguramente, como a quienes les interesa todo lo que es el sistema judicial, el funcionamiento del sistema judicial en Entre Ríos, bueno, se habrá encontrado con las noticias, ¿no?, de ya hace un tiempo, ¿no?, presentaciones de juicio político, presentaciones o denuncias en el Instituto del Jurado de Enjuiciamiento, con una liviandad que llama la atención, ¿no? ¿Esto lo encuadra como un caso muy particular o cree que es una consecuencia de una crisis que algunos advierten en el seno del Poder Judicial de la provincia? Cuando digo crisis no lo digo en torno al sistema judicial como tal, sino a los integrantes y relaciones dentro de ese Poder Judicial. Sí, bueno, si nos ceñimos a los pedidos que han tenido que ver de jury o de juicio político, que han tenido que ver con cuestiones de índole penal, evidentemente también hay una suerte de explosión
de conflictos que se vienen dando ya hace muchos años entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, particularmente la Sala Penal, ¿no es cierto? Yo creo que, y en esto coincido absolutamente con los pronunciamientos que ha tenido el jury recientemente respecto a la doctora Schumacher, no se puede utilizar el mecanismo de denuncia de juicio político para presentar disconformidades con decisiones jurisdiccionales que se toman y que realmente no pueden ameritar jamás un pedido de juicio político, que en materia por las decisiones judiciales es de naturaleza excepcionalísima y luego de descalificaciones de tribunales superiores en forma contundente, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede, o sea, uno tiene los recursos disponibles que da el Código de Procedimientos de nuestra provincia, y llegado el caso el nacional para acudir a la Corte. Entonces, tenemos que, como hombres de derecho, tenemos que acudir a esos mecanismos y exclusivamente el pedido de juicio político del jury tiene que ver con situaciones muy particulares, pero que en manera alguna pueden tener que ver con decisiones tomadas en el marco de un proceso. Por eso me parece saludable que la desestimación sea inmediata y que no se someta a un magistrado a la intranquilidad de tener que estar contestando situaciones que en realidad no tiene por qué contestar, porque para discutir las decisiones jurisdiccionales, para eso están los recursos. Hay una reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, en este caso en el Senado, en donde habla de lo que se conoce como plazos razonables en cuanto a la investigación, a lo que se llama IPP. Hay todo un debate en torno, más allá que es en el ámbito legislativo, ese debate también hay miradas diferentes en el ámbito tribunalicio, ¿no? Están quienes creen que efectivamente hay que fijar ciertos plazos para una investigación y prorrogarse si la causa es compleja, por ejemplo. Y están quienes advierten, en este caso el Procurador General de la provincia, Jorge García, en donde puede haber una inconstitucionalidad en esa reforma. ¿Qué opinión tiene sobre ese proyecto, sobre esa reforma del Código Procesal Penal? Y también le hago una segunda pregunta en la misma, si cree que esos plazos también deben ser fijados en el Superior Tribunal de Justicia, que no tiene, sabemos, plazos para resolver. Hoy en nuestra ley ritual, en el Código Procesal Penal, particularmente, que es sobre lo que está discutiéndose, tenemos plazos determinados. Lo que ocurre es que, en realidad, enseguida se introduce lo que fue el precedente COSI, que estableció determinadas pautas que vale la pena recalcar que está permanentemente desobedecida en el resto del territorio provincial por los tribunales inferiores, porque cada vez encuentran más requisitos para poder aplicar la doctrina COSI. Los plazos existen, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, y en esto la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, desde que se produce la apertura de causa, por ahí se produce una apertura de causa para investigar determinado delito sin formular imputación alguna. Están 2 o 3 años en ese tipo de situaciones, a veces más. Después, con el avance de la investigación, imputan a determinada persona, le toman declaración como imputado y después, sin ningún tipo de actividad investigativa, pasan 3 o 4 años más y este ciudadano que está sometido a una imputación de índole penal se encuentra con la espada de Damocles de no saber ir a los abogados que estamos en la defensa, decir, bueno, ¿planteamos este tipo de situaciones o no las planteamos o dejamos que transcurra el tiempo? Entonces, acá es una realidad. El caso COSI tiene la particularidad que el colega que tenía la defensa, en todo el momento, cuando pasaron los primeros 3 meses, le observó la situación al Ministerio Público Fiscal, porque la prórroga de la investigación tiene que disponer del juez de garantías. Y se puede extender
de una u otra forma hasta 1 año y medio, de acuerdo a nuestra ley actual, ¿no es cierto? Entonces, y que al no hacerlo, termina en el Superior Tribunal de Justicia con un sobreseimiento definitivo por insubsistencia de la acción penal. Yo creo que se impone una reforma donde tendrá que delimitarse qué investigaciones tienen determinadas pautas temporales y cuáles pueden ser extendidas más en el tiempo. Esto naturalmente lo tiene que resolver el juez de garantías. No puede mantenerse sine die una investigación porque al fiscal se le ocurre. Esto tiene que ventilarse ante el juez de garantías. Usted ve una responsabilidad del juez de garantía ahí. Claro, pero la tiene que pedir la fiscalía para la prórroga, ¿no es cierto? Entonces, si esto no ocurre, creo que la consecuencia tampoco puede ser el sobreseimiento como dispone digamos, creo que era el Código de Chubut, sino que lo que tiene que hacer es un cese de la potestad investigativa del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, usted investigó hasta acá, no prorrogó, todo lo que produzca con posterioridad no puede ser parte del legajo y queda fuera de un eventual debate. Y yo digo, vayamos a un tema de cómo el derecho comparado resuelve este tipo de situaciones. Todos conocemos lo que pasó en España con el proceso de Cataluña, con el tema del intento de secesión de Cataluña. Bueno, había una agrupación que se llamaba Tsunami Democratic que incentivó el cuestionamiento a la investigación judicial que había contra Puigdemont y todos los independentistas. ¿Qué pasó? Se hace la investigación y el juez que llevaba a cargo, que es el que puede prorrogar, vencía el 29 de julio del 2021 la investigación y la prorrogó el 30. Esto después termina en la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional dijo, señor, usted se demoró en prorrogar todo lo que produjo como prueba en el legajo desde el 30 de julio en adelante es nulo. Decida si eleva a juicio con lo que hizo hasta el 29 de julio. Entonces ahí el ciudadano tiene garantías y sabe a qué atenerse, ¿no es cierto? Pero no puede mantenerse sine die una situación de incertidumbre para el ciudadano que no sabe cuándo, cómo y bajo qué tipo de prueba va a ser sometido a un proceso penal o a un debate público, ¿no? Lo llevo a La Roque, que es su ciudad. Hubo hace unos años una empresa constructora que finalmente fue denunciada por sobreprecios. Finalmente la justicia determinó que hubo sobreprecios y la empresa reconoció que hubo sobreprecios. Sin embargo, se hizo como una especie de acuerdo en el marco político, yo creo que hubo hasta un acuerdo en el Consejo Deliberante, para que esa empresa siga operando como tal. No sé si recuerda la causa, lo cual llamaba mucho la atención, sí, porque parece ser que, bueno, hay un sector, por lo menos del empresariado, al que, bueno, la justicia le abre otras ventanas de posibilidades para no ser penados o por lo menos para mitigar esa condena. ¿Qué opinión tiene sobre esta causa? Bueno, me tocó porque participé de la auditoría que determinó la denuncia penal contra el exintendente Raúl Riganti y la empresa particularmente, que era OIXA. OIXA, ahí está, no me acordaba. Pero OIXA, exactamente. Bueno, la investigación era realmente, por eso hoy está todo resuelto en la justicia. Los empresarios lograron y en esto han tenido una clara conformidad del Ministerio Público Fiscal para suspender a prueba estos juicios, ¿no es cierto? Lograron una probation, cuestión que no podía el resto del funcionariado porque está excluido de esa posibilidad el funcionario público. Pero
era una cuestión que realmente no resistía al menor análisis. ¿Por qué? Porque al margen del sobreprecio, que es una cuestión que se definió con ulterioridad, resulta que cuando estábamos haciendo la auditoría yo pido las licitaciones del año 2015 y me traen 2 licitaciones, una por luminaria por 300.000 pesos, me acuerdo perfecto, y otra por material de construcción por 800.000 pesos. Y digo, ¿y la escuadra de asfalto? Dice, no, esa fue por concurso de precio. Pero ¿cómo? 21 millones va por concurso de precio y 300.000 pesos va por licitación pública. Entonces ahí me encuentro con que había 3 empresas, ninguna de la zona, toda de Paraná, Sech, OIXA, la otra no me acuerdo cuál era, que no cotizó al final, que Cavalli, a la cual seguramente. No era Cavalli, era una, me parece que también vinculada a Sech, era la misma empresa. Resulta que después miramos y, por ejemplo, presentaron un seguro de caución por garantía de oferta. ¿No es cierto? El seguro de caución está emitido en abril por el importe de la oferta y la convocatoria al concurso de precios fue en junio. O sea, un mes y medio antes de que se convoque el concurso de precios, OIXA contrató un seguro de caución por el importe exacto de lo que cotizó 2 meses después. Entonces, era tan burdo, pero era algo de una torpeza descomunal, y encima se ve que no, la connivencia que evidentemente hubo entre las 2 empresas, porque las cotizaciones de Sech y de OIXA eran muy parecidas, hubo una desconexión, esa le correspondía a OIXA, pero cotizó 200.000 o 300.000 pesos Sech por debajo. Entonces se quedó uno de los empresarios de los LIU en La Roque, porque en la investigación se detectó que estuvo 48 horas recibiendo llamadas en La Roque, y cambiaron la oferta. Lo declaró una empleada de compra. O sea, era una cosa que realmente, uno sufrió muchos embates de mis ex compañeros por esta situación, pero realmente era escandaloso. No tenía ningún tipo de discusión, hasta el punto que después de haberme adjudicado los peores calificativos, tanto Raúl Riganti, intendente, y con quien compartí la fórmula en el año 2007, ¿no es cierto? Yo fui candidato a presidente municipal suplente en la elección del 2007. Como Leonardo Hassel, como el gestor intelectual de toda la maniobra, que fue el secretario de Hacienda Norberto Marchesini, terminaron acordando en un juicio abreviado una condena menor, y lamento, porque ya lo he dicho allá en La Roque, lamento que quien era funcionario de Obras Públicas, un muchacho Rochela, a quien conozco de toda la vida y de cuya honestidad no tengo la menor duda, tuvo que verse involucrado en esta situación y también resolverlo por un juicio abreviado. Pero fue una cuestión escandalosa que yo creo que jamás, es más, habría que revisar cuántos empresarios de este tipo de cuestiones lograron provecho en el ámbito provincial, a ver si están ajustadas a la ley o no. Porque realmente, es más, si habrá habido sobreprecios que desistieron de cobrarle 13 millones de pesos a la municipalidad cuando yo estaba sustanciando en el contencioso administrativo de Concepción del Uruguay el juicio pertinente, ¿no es cierto? Entonces, si habrá habido sobreprecio para que de 21 desistan de cobrar 13, ¿no? Hay una idea en la política, dirigente político o dirigente que llega a la gobernación, de jactarse de no meterse con el Poder Judicial porque es un poder independiente del Estado, por lo tanto tienen la libertad o por lo menos desde el Ejecutivo no se va a meter en nada. Y por ahí da la sensación de que hay responsabilidades del Estado en general de que no haya un diálogo, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La pregunta es, esta falta de políticas públicas, por lo menos pensadas del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ¿han tenido alguna consecuencia? ¿Está bien que un gobernador tenga esa idea de yo con el Poder Judicial no me pienso meter?
aún observando o viendo o advirtiendo que hay inconvenientes en ese poder? Bueno, naturalmente yo creo que tiene que haber una interrelación entre los tres poderes del Estado, con lo cual no me parece en manera alguna que esté mal que el Ejecutivo Provincial mantenga un vínculo con el Poder Judicial, con la cúpula particularmente, porque hay una cantidad de cuestiones que deben resolverse en el marco de diálogo interpoderes, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay conflictos de naturaleza interna del Poder Judicial, me parece que ahí sí quienes deben resolverlo son los miembros del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí es saludable que el Poder Ejecutivo no se inmiscuya en dirimir este tipo de conflictos o a contribuir a dirimirlos, ¿no? Me parece que eso es una cuestión que depende fundamentalmente de la responsabilidad de los magistrados, de los miembros del Ministerio Público, los miembros de la Defensoría General. Entonces, pero es saludable el vínculo entre el gobernador de la provincia o el Ejecutivo Provincial o el Ejecutivo Nacional con el más alto tribunal, ya sea de las provincias o de la nación, ¿no? Y me parece que esto incluso no tiene por qué ser desmerituado y que tiene que ser a la luz. Me parece perfectamente razonable, porque en definitiva también el Poder Ejecutivo, con el tema de la preparación del presupuesto, con la asignación de partidas que después resuelve la legislatura, tienen una natural injerencia en los fondos que tiene el Poder Judicial y en cómo va a gastar el Poder Judicial. Así que nosotros tuvimos, desde la implementación del proceso acusatorio en la provincia, tuvimos un incremento notorio del porcentual sobre el presupuesto por parte del Poder Judicial. Esto es un tema que también creo que naturalmente requiere una revisión. Yo no lo hice hoy, pero hace mucho tiempo que venía controlando la extensión del Ministerio Público, particularmente en el departamento Paraná, ¿cierto? Y he llegado a detectar que no sé, hoy por eso, ahora hace un tiempo que no lo hago, pero en el departamento Paraná, con un universo de ¿cuánto? 400.000 habitantes en todo el departamento. Sí. Llegamos a tener entre procurador, subprocuradores, fiscales de coordinación, agentes fiscales, fiscales auxiliares, llegamos a tener 38, ¿cierto? En su momento lo comparé con La Matanza, que con 1.800.000 habitantes, entre centralizados y descentralizados, tenía 46 en ese momento. Claro, como que hay una diferencia. Digamos que no me parece razonable tampoco compararnos con La Matanza, ¿no es cierto? Porque la deficiencia que seguramente tiene el Departamento Judicial de Matanza deben ser descomunales, ¿no? Pero evidentemente ha habido un incremento notorio del presupuesto del Poder Judicial, y quien se ha llevado la mayor parte en todo esto ha sido, en el proceso acusatorio, ha sido el Ministerio Público Fiscal. Entonces también ahí es una cuestión que hay que buscar mecanismos de equilibrio, como también en el tema de los plazos, tanto para el Ministerio Público como para los jueces, porque en definitiva cuando existe una distorsión tan grande, quien en definitiva sufre es el ciudadano. ¿Qué reforma cree urgente, si es que cree que ahí está la necesidad de una reforma urgente en el Poder Judicial en general en Entre Ríos? Bueno, a ver, yo este año cumplo 39 años de ejercicio profesional, ¿no es cierto? Desde que me matriculé en diciembre del 85. La mayor parte del litigio lo tuve en Gualeguaychú y por ahí en Gualeguay. Ha habido una mejora sustancial en el servicio de justicia, esto no hay ninguna duda. Hoy, digamos, tenemos un incremento notorio en cuanto a
a la especialidad, tenemos 3 juzgados de trabajo en Gualeguaychú, digamos, 3 juzgados civil y comercial. O sea, ha mejorado sustancialmente, se ha distribuido los fueros. Hoy creo que lo que está colapsado, y creo que es en todo el territorio provincial, es el fuero de familia. Esto naturalmente requiere una inversión mayor en recursos humanos. El fuero de familia está colapsado, uno lo ve en Gualeguaychú. Creo en Paraná me comentan que pasa exactamente lo mismo. Si bien se han asignado algunas competencias mínimas a los juzgados de paz, realmente no dan abasto y es un tema demasiado delicado como para no prestarle atención, ¿no es cierto? Entonces, después, obviamente que por ahí algunas cuestiones se han mejorado también, por ahí, no. Me parece que el tema que requiere urgente atención es el fuero de familia más que los restantes, ¿no? Hoy tenemos los trabajadores que buscan una respuesta en el fuero del trabajo, tienen una respuesta bastante cercana en el tiempo. Digamos que nuestra ley de procedimientos constitucionales que señala la materia resuelve este tipo de situaciones en muy poco tiempo, y creo que eso es algo para tenerlo en el haber de nuestro Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero en materia de familia creo que es urgente una mejora de la distribución y de la creación de nuevos juzgados. La semana pasada se conoció una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde anulaba lo resuelto, o por lo menos anulaba la sentencia que había destituido a la procuradora adjunta, la doctora Cecilia Goyeneche. Es una sentencia que, por lo menos acá en Paraná, todavía nadie tiene certezas sobre lo que se resolvió, ¿no? Porque incluso la parte resolutiva de la sentencia no está clara. Lo que sí todos coinciden es que la Corte exige un nuevo pronunciamiento sobre lo que había decidido en torno a todo ese proceso, con lo que terminó todo ese proceso, que fue con la destitución. ¿Qué leyó en esa sentencia y qué debería pasar, en su opinión, no? Sí, por supuesto. Sí, leí la sentencia completa. Creo que la Corte Suprema podría haber sido más clara en el pronunciamiento, fundamentalmente en el punto 15, me parece que es cuando habla que ordena el dictado de un nuevo pronunciamiento porque declara la nulidad de lo actuado a partir de la conformación del órgano juzgador. Yo creo, y esto es un tema que siempre sostuve, que en el proceso que derivó en la destitución de Cecilia Goyeneche, hoy anulado por la Corte, este pronunciamiento que hacía referencia, creo que tiene 2 cuestiones. Siempre me pareció que no era posible jurídicamente la modificación pretoriana del órgano acusador, como se resolvió en su momento, sin dejar de señalar que es un verdadero disparate conceptual que al Ministerio Público Fiscal solo lo puede acusar el propio Ministerio Público Fiscal, pero es una disposición de la ley y uno debe respetarla, y en una materia tan delicada como esta no se puede apartar del texto de la ley para crear pretorianamente la figura de acudir a la figura del conjuez del Superior Tribunal y designar un abogado de la matrícula, al margen de la labor que sé que con mucho encomio hizo el colega Justet, hoy fallecido, que es de Gualeguay, pero creo que hay una cuestión irregular. A mí no me sorprende que este fallo se dicte precisamente por esta cuestión, entre otras. Y después creo que también hay un cuestionamiento a la forma, el exceso ritual por parte del Superior Tribunal cuando no consideró los planteos recusatorios por parte de Cecilia Goyeneche, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también es cierto que lo dice con absoluta claridad la Corte, dice, esto no implica
pronunciarme sobre las causales que motivaron el inicio del jury, que eso es harina de otro costal. Porque en ese tema yo presté atención a un artículo, algo que escribió el colega Rubén Pagliotto, en el cual yo coincido absolutamente en este tema, ¿no es cierto? Porque creo que la actividad en el legajo de los contratos truchos por parte de Cecilia Goyeneche fue poco feliz para ser, digamos, benévolo en la calificación, porque si ante un planteo recusatorio niegan la existencia de la causal y después se comprueba que es condómina en 2 inmuebles con uno de los imputados y aún así se mantiene hasta que la situación no dio más y se tuvo que excusar, yo creo que la causal es lo suficientemente grave como para que amerite la iniciación del proceso de destitución, ¿no es cierto? Entonces, y el otro tema que también me llamó poderosamente la atención es el despliegue mediático que se hizo ante la opinión pública, fundamentalmente los medios de Buenos Aires, donde los medios plantearon como que la destitución de Cecilia Goyeneche era una respuesta a el proceso que se llevaba adelante contra Sergio Uribarri, y jamás mencionaron que tanto el proceso iniciado contra el exgobernador Uribarri como el proceso de destitución de Cecilia Goyeneche fue de los mismos denunciantes que eran los colegas Mulet y Pagliotto. Entonces, ella en ningún momento, vi varios reportajes, jamás dejó a salvo esta situación, sino que, como decimos en la jerga política, se quedó con el mandado, ¿no es cierto? Se quedó con el mandado y fue presentada en los medios porteños como una suerte de reencarnación de Lisandro Latorre en el debate de las carnes, como que ella fue la que llevó a cabo todo esto, y realmente no tuvo absolutamente nada que ver, porque la investigación de Uribarri, tengo claro que la inició Badano y alguno otro, no me acuerdo quién era la otra fiscal. Sí, varios fiscales. Sí, actuaron varios, y después ya se incorpora, sí, en la discusión, en el debate, pero esto no tuvo absolutamente nada que ver Sergio Uribarri con su destitución. No hay ningún vínculo, ningún nexo entre una u otra cosa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el imaginario social era facilísimo. La destituyeron porque lo acusó el gobernador. Entonces prendió eso, y los medios porteños creo que se pasaron en esta situación. Por eso reivindico el rol que tuvieron en este caso los dos colegas, Pagliotto y Mulet. Última pregunta ya para despedirnos. ¿Qué experiencia le quedó, ¿no?, de aquella pregunta, ¿no?, siendo el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos, cuando le consultó a la doctora Badano si no veía algún inconveniente que en su momento ya público, siendo la pareja del procurador, si no se generaría un problema en el sistema judicial, cosa que después incluso se planteó judicialmente, ¿no? Y sin resolución favorable sobre los peticionantes. Pero ¿qué experiencia le quedó? Porque para que la audiencia sepa o recuerde, usted fue apartado del cargo de secretario de Justicia cuando hizo esa pregunta en el marco de una audiencia pública a la doctora Marcela Badano. ¿Qué experiencia le quedó? ¿Eso terminó en el INADI? No sé qué pasó. Sí, yo cuando se produce esta situación y la doctora Badano responde que mi pregunta estaba orientada a una cuestión de género, yo me autodenuncié y le presenté la denuncia entonces a Lucy Grimalt, diciendo que por favor se investigue. Aparte, curiosamente fue la primera sesión del Consejo de la Magistratura que, además de grabarse, estaba video grabada, o sea, había imágenes también. Entonces yo te digo, si se puede vislumbrar alguna cuestión de género, por favor, creo que utilicé el término, quiero que se me imponga la mayor de las sanciones. A ver, pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? Si hay algo que me llamó mucho la atención, es la escasísima repercusión
que tuvo en aquel entonces un tema de extrema gravedad como este. Porque, o sea, hubo fiscales, magistrados que se solidarizaron, por supuesto, y sé que no pueden hacerlo público, pero yo pertenezco al Colegio de Abogados de la provincia. El Colegio de Abogados de la provincia no dijo una palabra de esto. El Instituto de Derecho Penal no dijo una palabra de todo esto, y tardaron los colegas que trabajan mucho en la materia penal. ¿Cuánto tiempo tardaron en plantear una recusación contra Badano? Recuerdo los primeros dos, que eran del interior de la provincia. Uno era Sopelsa, de Concepción del Uruguay, y me parece que era Fornerón de Tala, el otro que planteó. Pero mientras tanto, y esto es de una gravedad inusitada, que hoy se revela en toda su dimensión, ¿no es cierto? Porque ahora sí, la recusa todo el mundo, y yo me ponía a pensar, digo, uno agarra a cualquier ciudadano, agarra 100 ciudadanos de la Argentina, de cualquier estrato social, de cualquier nivel de instrucción, y le dice, ¿cómo te sentirías si estás imputado de un delito penal y quien resuelve tu situación es el esposo que te acusa? Y yo creo que va a ser unánime. Dice, no, yo no quiero esta situación. Entonces, nunca logré comprender por qué hubo tanta demora en pronunciamientos por parte. Hubo pocos medios, me acuerdo que en su momento que había escrito Página Judicial y Página Política algún artículo, también el Entre Ríos me parece que sacó algo, pero sí, el Entre Ríos sacó un artículo sobre el tema, pero realmente no logro dimensionar por qué en aquel momento hubo una situación de un silencio absoluto sobre este tema. Yo realmente me siento, más que contento por haber hecho esa pregunta, independientemente del resultado, y creo que probablemente quienes no valoraron en aquel momento lo que significaba la pregunta, capaz que ahora lo ven desde otra óptica. Doctor Virués, me quedaría mucho tiempo más hablando, pero se nos va el programa. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. No, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Un abrazo.